Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Salvador Macías Díaz. Agradezco al Colegio de Medicina Interna de México, AC, al capítulo Hidalgo, filial Pachuca, por la invitación para esta ponencia, en especial a la doctora Paola Torres. El tema que me tocó hablar a mí y que vamos a desarrollar en estos minutos es sobre marcadores tumorales, interpretación en la práctica clínica. Vamos a intentar entre estos 30, 40 minutos dar a manera de resumen pues las partes más importantes de este tema. No tengo ningún conflicto de interés para esta plática. Y bueno, el contenido, lo que vamos a revisar el día de hoy es qué son los marcadores tumorales, de dónde vienen los marcadores tumorales, qué los eleva. Vamos a ver sobre los principales marcadores utilizados en la práctica, en la práctica clínica. Y bueno, empezamos con qué son los marcadores tumorales. Bueno, fíjense que los marcadores tumorales son proteínas producidas por algún órgano o tumor. Nada más. Se pueden encontrar en la sangre, en la orina, en las heces u otros fluidos corporales. En la mayoría de las ocasiones, los que utilizamos más en la práctica habitual, normalmente se van a tomar del suero. Pero también los podemos encontrar en orina, ahorita vamos a comentar alguno, en las heces, otros fluidos corporales, pero principalmente los vamos a adquirir en una muestra sanguínea. Hay estos marcadores tumorales, si bien la mayoría son glicoproteínas, no todos son así. Vamos a ver que algunos van a ser, algunos van a ser hormonas que se pudieran considerar como marcadores tumorales, ¿no? Algunos son antígenos oncofetales, algunos son isoenzimas, algunos son proteínas, algunos marcadores mitocondriales, algunos son glicoproteínas, y también tenemos otros marcadores moleculares que también se llegan a utilizar. Hablando específicamente de los marcadores tumorales que utilizamos más en la práctica clínica, el que más se utiliza o los que más utilizamos son glicoproteínas. ¿De dónde vienen estos marcadores tumorales? Bueno, a manera de resumen podríamos decir que cuando tenemos alguna mutación en algún gen, que es uno de los aspectos que en muchos tumores se tiene, que empieza a haber estas alteraciones genéticas que favorecen los cambios a nivel celular de una hiperplasia, una displasia, hasta que finalmente llega a un carcinoma invasor. Entonces, bueno, pues estas mutaciones en los genes van a provocar una alteración en sus expresiones, lo cual va a condicionar una alteración en las proteínas que sintetizan y por ende va a condicionar una alteración en los metabolitos que se vayan a dar por todas estas alteraciones. De tal forma que entonces aquí tenemos a estos biomarcadores o estos marcadores tumorales que muchas veces los utilizamos para el diagnóstico, para el pronóstico y para evaluar tratamientos o necesidad de tratamiento. Hay que considerar que si bien en el cáncer estos marcadores tumorales pueden estar elevados, en muchas ocasiones pueden estar dentro de rangos normales, negativos. Y aunque el cáncer esté muy avanzado, pueden estar normales, aunque la mayoría de ocasiones, a pesar de que pudiera haber un cáncer, sobre todo cuando son en etapas tempranas, es cuando a lo mejor todavía no eleva el marcador tumoral. Y a lo mejor cuando ya empieza a crecer el tumor, cuando es una etapa más avanzada, pues va a aumentar el tamaño del tumor. Pero vaya, puede haber ocasiones que a pesar de que tengamos cáncer, no necesariamente vamos a tener una elevación de los marcadores tumorales. Y también hay que considerar una situación que en condiciones no neoplásicas también pudiera haber un incremento de estos marcadores o también los podemos poder encontrar normales, ¿no? ¿Cuáles son los principales marcadores que utilizamos en la práctica clínica habitual? No son los únicos, pero estos son los más utilizados. Tenemos, por ejemplo, tiroglobulina y calcitonina para el cáncer de tiroides y aquí tienen sus valores normales. El CA15-3, utilizado ampliamente para mama. La alfa-fetoproteína, utilizado para hígado y tumores germinales. El CA19-9, utilizado para páncreas y vía biliar. El antígeno carcinoembrionario, utilizado para cáncer colorectal. El CA125, utilizado para ovario. El antígeno prostático específico, utilizado para próstata. La subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana, utilizada en los tumores germinales.
La deshidrogenasa láctica, también utilizada en los tumores germinales. Y finalmente tenemos a la cromogranina A, que se utiliza en tumores neuroendocrinos, pero también tenemos al ácido 5-hidroxindolacético, o 5-HIA, que también se utiliza como parte del seguimiento y también diagnóstico en cuanto a los tumores neuroendocrinos. Entonces, puede haber más marcadores, es cierto. Puede haber otras neoplasias donde también se pueden utilizar otros marcadores, pero la mayoría o los que más utilizamos en la práctica habitual son estos realmente. Ahora bien, si bien aquí pusimos el principal tumor al cual se eleva este marcador tumoral, hay que mencionar que no son exclusivos de esos tipos de cáncer. Por ejemplo, es cierto que a lo mejor un cáncer colorectal me pudiera elevar el antígeno carcinoembrionario, pero también en los tumores colorectales me puede elevar el CA125, me pudiera elevar también el CA19-9. Entonces, si bien estos son como que los principales tumores, no significa que sean exclusivos de esos tipos de cáncer. Y bueno, aquí tenemos los valores normales a los que tenemos como rangos negativos. A manera de dibujo, pues aquí tenemos los marcadores que ya les comenté, la calcitonina, tiroglobulina, CA15-3, alfa-fetoproteína, son todos los que habíamos comentado de una forma más esquemática. Y si bien habíamos comentado que se elevan cuando hay un proceso neoplásico, también habíamos dicho que otras condiciones no neoplásicas también lo pudieran llegar a elevar. Y aquí tenemos esta imagen donde otras causas no específicamente de cáncer o al cáncer que habíamos comentado específico, se pudieran elevar. A llamar la atención, por ejemplo, la fracción beta del HCG, que se utiliza como parte del diagnóstico y del seguimiento para cáncer de los tumores germinales, principalmente cáncer de testículo. Pero también, por ejemplo, la fracción beta se pudiera elevar en pacientes que tienen un hipogonadismo, en pacientes que usan marihuana, ya sea en forma de inhalación o en forma de alimento. La pueden elevar. Adenomas hipofisarios, anticuerpos heterófilos. Entonces, a lo que voy con esta imagen es que hay muchas otras causas no oncológicas que también te pueden elevar los marcadores tumorales. Y eso es algo importante porque a veces cuando tenemos un marcador tumoral elevado, pensamos automáticamente que es cáncer y no necesariamente. Puede el paciente tener otras condiciones que pudieran estar alterando su valor. Otro ejemplo, el CA125, que nosotros utilizamos, por ejemplo, sobre todo para ovario, aunque también lo podemos utilizar para otros tumores ginecológicos como endometrio, pero donde tiene mayor utilidad es en cáncer de ovario. Vean que también te lo puede aumentar una endometriosis, una pancreatitis, cirrosis, una peritonitis, una enfermedad pélvica inflamatoria y algo muy relevante. El CA125 también te le puede elevar cualquier líquido acumulado en el cuerpo, llámese ascitis, llámese derrames pleurales, derrames pericárdicos, te puede elevar el CA125. Entonces, bueno, considerar que hay otras causas no neoplásicas que también pueden elevar a los marcadores tumorales. Vamos a hablar de los más relevantes en la práctica habitual, que habíamos dicho que eran estos. Vamos a ir desglosando uno por uno para ver los aspectos más relevantes. ¿Sí? Y vamos a empezar con la tiroglobulina y la calcitonina. Bueno, este marcador tumoral, como habíamos comentado, sobre todo tiene participación para el cáncer de tiroides. Pero hay que aclarar algo. Algunos marcadores tumorales sí nos van a ser útiles desde el diagnóstico o desde el abordaje inicial, pero también algunos marcadores no se tienen que solicitar desde un inicio y van a tener mayor impacto en el seguimiento del paciente. Este es el caso de la tiroglobulina y la calcitonina. Vamos a empezar que veamos que, bueno, la principal manifestación del cáncer de tiroides o cómo empieza, generalmente es mediante un nódulo tiroideo. Y si podemos ver este algoritmo, donde nos dice cómo llevar el abordaje del nódulo tiroideo, podemos ver que dentro de los estudios iniciales no se debe de solicitar ni la tiroglobulina ni la calcitonina. Vemos que se debe de realizar un ultrasonido tiroideo y una TSH. Y ya dependiendo de los resultados, bueno, vamos a ir desglosando los estudios adicionales que se necesitan o irnos directamente a la biopsia. A lo que voy es que la tiroglobulina y la calcitonina, como parte de un abordaje inicial, y aunque haya sospecha inicial, no es un marcador tumoral
que se deba de solicitar, al menos en el abordaje inicial. Pero si podemos ver la tiroglobulina, hablando específicamente de la tiroglobulina y sobre todo en el cáncer de tiroides bien diferenciado, sí va a ser útil en el seguimiento. Aquí tenemos este diagrama de las guías europeas que nos hablan que, bueno, ya que tuvimos un cáncer de tiroides bien diferenciado y que lo dividimos dependiendo de del riesgo, bueno, el paciente se tiene que ir a una cirugía para quitar pues parte de la tiroides, toda la tiroides junto con el tumor. Y posterior a la cirugía y como parte del seguimiento, vemos que hay varios estudios que se deben de realizar. Y tal como podemos observar acá, pues está el ultrasonido de cuello, pero también está la tiroglobulina. Ahí sí tiene impacto en el seguimiento, porque eso sí nos podría ayudar qué tanta respuesta tuvo el tratamiento. Y en caso de sospecha, bueno, pues hacer otros estudios adicionales o someterlo a algún tratamiento específico. Hablando específicamente de la calcitonina, este tiene su principal impacto sobre todo en el cáncer de tiroides medular. Y aquí sí podemos ver que, bueno, ya que tenemos el diagnóstico, sí nos sirve para definir un tratamiento, ya que va a depender si tenemos una calcitonina disminuida, a lo mejor eso sí impacta en el tipo de cirugía que le vamos a realizar al paciente, que puede ir desde una tiroidectomía total, o bien pasar o agregarse, aparte de la tiroidectomía total, una disección ganglionar de cuello central. ¿Sí? O por ejemplo, cuando la calcitonina es más de 500, pues esto nos hace sospechar en que probablemente el paciente tenga metástasis a distancia. Entonces veamos cómo la calcitonina, si bien no es tan relevante en el abordaje inicial de un nódulo tiroideo, pero ya cuando tenemos el diagnóstico de un carcinoma medular, sí se necesitaría solicitar la calcitonina para evaluar cuál sería el mejor tratamiento a seguir. De igual forma, la calcitonina en el medular nos va a servir no solamente para evaluar qué tipo de tratamiento, sino también para evaluar la respuesta y darle un seguimiento al paciente. Ahora vamos con el marcador tumoral CA15-3, un marcador que se utiliza con demasiada frecuencia en cáncer de mama, pero ¿realmente tendrá alguna utilidad? Vamos a ver qué dicen las guías norteamericanas, que son las guías NSCN, y donde la mayoría de oncólogos pues, en el mundo nos apoyamos para tomar decisiones. Hay que considerar que el CA15-3 es poco específico y hay otras causas que lo pudieran elevar, como por ejemplo una hepatitis aguda, condiciones de la mama benignas, y eso es algo importante. Pensamos que solamente va a estar en cáncer de mama y no. También puede estar presente en condiciones mamarias normales. En endometriosis, en lupus o en enfermedad inflamatoria pélvica, bueno, también se pudiera llegar a presentar. La guía NSCN, ¿qué nos comenta sobre este marcador? ¿Tiene algún impacto? Y fíjense que en la guía realmente como parte del abordaje inicial no tienen, de hecho ni siquiera está puesta dentro de los estudios que hay que hacer ante una sospecha de un cáncer de mama. Y lo único que menciona la guía es esto, que podría ser útil este marcador tumoral en el monitoreo, pero sobre todo cuando ya tenemos un diagnóstico, por ejemplo, y sobre todo cuando tengamos una enfermedad metastásica. Porque esto, bueno, en caso de que se hubiera elevado, pues esto nos va a indicar más o menos cómo va a ser la evolución del paciente, ¿no? Si de repente se incrementa su valor, pues nos pudiera estar hablando de algún tipo de progresión de la enfermedad. Ahora bien, si nos apoyamos en el CA15-3, en este escenario, pero sobre todo cuando hay lesiones óseas. Porque fíjense, cáncer de mama, bueno, puede dar metástasis a cualquier parte, principalmente pulmón, hígado, cerebro, pero uno de los sitios más frecuentes afectados es hueso. Y cuando tenemos, por ejemplo, lesiones en pulmón, lesiones en cerebro, lesiones en hígado, hasta cierto punto los estudios de imagen sí nos ayudan mucho en ver cuánto miden y ver su evolución a lo largo de un tratamiento. Pero cuando tenemos lesiones óseas, estas de entrada se consideran lesiones no medibles. Y no porque sean no cáncer, sino porque son difíciles de delimitar. Y por lo tanto, cuando hagamos estudios repetidos en un paciente que solamente tiene pura metástasis ósea, hasta cierto punto pudiera no verificar realmente una progresión. Porque como son lesiones no medibles, a veces el valorar una respuesta a tratamiento cuando es exclusivamente enfermedad ósea es, no es a veces tan bien definido. Entonces, nos apoyamos en marcadores tumorales. Y aquí yo creo que sería el papel más importante del CA15-3.
probablemente no sea tan necesario pedirlo como estudios iniciales o como diagnóstico, y sobre todo yo le daría la relevancia en aquel paciente con cáncer de mama metastásico y sobre todo cuando haya solamente lesiones óseas. Porque si bien la imagen aquí no nos apoyaría tanto, el marcador tumoral, en caso de que se incremente, a lo mejor sí nos podría estar hablando de un tipo de progresión. Ahora vamos a hablar de otro marcador tumoral, la alfa-fetoproteína, que aunque es de gran relevancia en varios tumores como hepatocarcinoma y los tumores germinales, en este momento me voy a centrar solamente en hepatocarcinoma. ¿Qué importancia tiene el alfa-fetoproteína en hepatocarcinoma? Y tiene demasiados papeles. Uno de ellos, pues va a tener el papel en cuanto al cribado en pacientes que tienen el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. ¿Y quiénes son estos pacientes? Aquel paciente que tenga cirrosis por cualquier causa. Una cirrosis por hepatitis B o C, una cirrosis por alcohol, una cirrosis por hemocromatosis genética, etcétera. Cualquier causa de cirrosis me va a poner en riesgo al paciente de desarrollar un hepatocarcinoma. Y nada más recuerden que aquel paciente que aunque no tenga cirrosis, pero tenga hepatitis B, también se encuentra en riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Entonces, esta población especial, o sea, estos pacientes que tienen este riesgo, sí se recomienda darles un seguimiento con ultrasonido de hígado y una alfa-fetoproteína. Esto porque si estos pacientes están en riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, pues con un ultrasonido y una alfa-fetoproteína podemos iniciar el diagnóstico en caso de que se llegara a presentar. ¿A qué voy con esto? Vean, en esta población, al yo hacer estos estudios, voy a poder tener tres tipos de resultado. Voy a poder tener aquel paciente que me tenga un alfa-fetoproteína positivo, y fíjense que el umbral para considerar alfa-fetoproteína positivo en estos casos, aunque varía dependiendo de cada laboratorio, pero lo que más se utiliza es alrededor de 20. Y bueno, si yo tengo un alfa-fetoproteína, necesito hacer estudios adicionales. O si tengo una alfa-fetoproteína independientemente de su valor, pero tengo por el ultrasonido un nódulo hepático de más o igual de 1 centímetro, también necesito hacer estudios adicionales. Ahora, segundo escenario, o tercer escenario, mejor dicho, aquel que tiene alfa-fetoproteína negativo, damos por hecho, y que tiene un ultrasonido con un nódulo hepático de menos de 10 milímetros. Aquí lo que se recomienda por guías norteamericanas es repetir el ultrasonido de la alfa-fetoproteína en unos 3 a 6 meses. Y el cuarto escenario, aquel paciente que tiene una alfa-fetoproteína negativa y que aparte tiene un ultrasonido negativo, puedo continuar mi cribado y mi vigilancia normal, con mi ultrasonido y mi alfa-fetoproteína cada 6 meses. ¿Okay? A lo que voy es que si se dan cuenta, en pacientes de alto riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, la alfa-fetoproteína tiene un papel muy relevante en el cribado. Entiéndase cribado en aquel paciente que todavía no tiene la enfermedad, pero que tiene alto riesgo de desarrollarlo. Otro papel donde impacta la alfa-fetoproteína, en el diagnóstico. Vamos a suponer que el paciente no se conocía con alguna hepatopatía, no se conocía con cirrosis, y de repente alguien se empezó a sentir mal, le hacen con dolor abdominal, le hacen un ultrasonido, encuentran una lesión en el hígado, hay una sospecha que pudiera ser hepatocarcinoma, le toman una biopsia y bueno, ya salió que es un hepatocarcinoma. Ya se confirmó que es un hepatocarcinoma. Entonces, pues hay que hacerle varios estudios complementarios y dentro de ellos la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína no solamente en cribado, sino también, si ya tenemos el diagnóstico, nos sirve como apoyo para hacer este tipo de diagnóstico. Y vean este estudio que se publicó en 2006. Hay que considerar, y eso sí es muy importante saberlo, que no significa una alfa-fetoproteína negativa que no va a tener cáncer. Por ejemplo, en este estudio donde se incluyeron a 1,158 pacientes con hepatocarcinoma, identificaron cuántos eran o cuáles eran los valores de alfa-fetoproteína que tenían. Y vean lo que se encontró. Que la mayoría de los pacientes, a pesar de que tenían hepatocarcinoma, la alfa-fetoproteína estaba negativa, estaba dentro de rangos aceptables, menos de 20. A lo que voy es que una alfa-fetoproteína negativa no va a excluir el diagnóstico de un hepatocarcinoma. Sí es útil en el diagnóstico, pero no descarta en caso de que sea negativa. Vean que la minoría de los pacientes tenían una alfa-fetoproteína de más de 400 y 36% entre 21 y 400. Entonces ya llevamos 2 puntos donde es importante la alfa-fetoproteína en cuanto al cribado, pero también al diagnóstico, como apoyo al diagnóstico. Otro papel donde tiene importancia la alfa-fetoproteína en hepatocarcinoma. Ya que se tiene el diagnóstico y ya que el paciente pudiera considerarse para un trasplante de hígado, la alfa-fetoproteína juega un papel muy relevante.
tiene que tener diferentes criterios, estos criterios de Milán y Mazzaferro, pero dentro de esos criterios, dentro del apoyo que se tiene, es que debe de tener una alfa-fetoproteína de menos de 1000 para poderse considerar para un trasplante. Hay algunos pacientes que sí elevan demasiado la alfa-fetoproteína, y si están por arriba de 1000, se excluiría completamente el trasplante. Hasta cierto punto, no necesariamente. Si nosotros empezamos con algún tratamiento y logramos que descienda esa alfa-fetoproteína, sobre todo que descienda a menos de 500, pudiera reconsiderarse la posibilidad de un trasplante. Pero así de entrada, el umbral es 1000. Menos de 1000 es un checklist, una palomita para que en caso de considerarse el trasplante, bueno, se pudiera realizar. Pero si es más de 1000, probablemente no sería como que el paciente ideal y pudiéramos iniciar tratamiento. Y en caso de que descendiera la alfa-fetoproteína, sobre todo a menos de 500, bueno, pudiera considerarse el trasplante. Pues llevamos 3 donde se utiliza la alfa-fetoproteína como parte de un cribado, como parte del diagnóstico y como parte del tratamiento para evaluar si el paciente es candidato a un trasplante. 4º lugar donde se utiliza la alfa-fetoproteína. Eso ya es para el oncólogo médico. Nosotros cuando ya evaluamos un tratamiento sistémico, si bien nos basamos en muchos aspectos, desde el estado funcional del paciente, la funcionalidad del hígado, la localización del tumor, la extensión de la enfermedad, la alfa-fetoproteína, si bien tiene impacto pronóstico, porque entre más elevada nos va a indicar que le va a ir peor al paciente, pero no determinaba un tratamiento o no nos delimitaba que el paciente necesitaba este medicamento u otro medicamento. Y esto fue hasta que salió este estudio publicado finalmente en 2019, el ramucirumab. Bueno, como pueden ver, en los tratamientos de primera línea, que nosotros consideramos, depende del paciente, pero la primera línea, es decir, el primer esquema de tratamiento que le vamos a dar a un paciente, eso se llama primera línea, realmente lo que más nos interesa es el estado funcional del paciente y el estado del hígado, cómo está, qué child es. Pero cuando ya me progresó a una primera línea y necesito cambiarle el tratamiento, fíjense con el ramucirumab. El criterio de inclusión para poderle dar este medicamento es que tuviera un paciente una alfa-fetoproteína por arriba o igual de 400. Era el criterio de inclusión. Entonces, si yo consideraría darle ramucirumab a un paciente, tendría que tener alfa-fetoproteína por arriba o igual de 400. La verdad es que el ramucirumab apostó a esto. Y por lo que les comentaba, eran pacientes con peor pronóstico, porque entra una alfa-fetoproteína entre más elevada, peor pronóstico, y fue donde el ramucirumab probablemente aquí entraba. ¿Sí? Obviamente que también tuviera una función hepática aceptable, solamente incluyó a Child-Pugh A. Hay algunos pacientes que, bueno, se incluían, por ejemplo, hasta un Child-Pugh B7, solamente el sorafenib, pero prácticamente la mayoría de los pacientes solamente se incluiría a los pacientes con una buena función hepática. Entonces, son los 4 aspectos donde se utiliza la alfa-fetoproteína, como cribado, como diagnóstico, para evaluar posibilidad de un trasplante y para elegir tratamientos subsecuentes, y específicamente el ramucirumab. Ahora vamos a hablar del CA19-9, un marcador tumoral que solicitamos cáncer, bueno, ante la sospecha de un cáncer de páncreas o de vía biliar, y fíjense que aquí sí, desde la sospecha de tener estos padecimientos, es muy útil. Y también como parte del seguimiento. Y aquí me refiero a que en muchas ocasiones el marcador tumoral está elevado, yo le inicio tratamiento y el marcador tumoral desciende, y durante su seguimiento es un buen marcador para evaluar qué tan activa o inactiva está la enfermedad. Entonces, bueno, aquí sí es útil desde la sospecha diagnóstica hasta como parte del seguimiento. De hecho, siempre que llegue un paciente con colestasis de cualquier tipo, ya sea por que llegue con bilirrubinas elevadas, con un cuadro abdominal, pues dentro de la batería de estudios que sí se sugeriría solicitar, sería, aparte de las pruebas de funcionamiento hepático, pedirle el CA19-9. Ahora, hay que tomar en cuenta que también puede estar elevado como un resultado de una infección biliar, una colangitis, una inflamación u obstrucción, ya sea benigna o maligna. Es decir, un CA19-9 no te va a decir ya es cáncer automáticamente, pero, porque se puede estar elevado en todas estas condiciones, pero sí es útil en caso de que sea cáncer.
Algo que hay que considerar también muy importante es que no todos los pacientes, a pesar de que tengan cáncer de páncreas o de vía biliar, van a elevar el CA19-9. Y esto es algo muy importante recordar, que el CA19-9 será indetectable en individuos con antígeno de Lewis negativo. Y esto es porque el CA19-9 deriva del antígeno de Lewis. Entonces, si yo no tengo este antígeno, el CA19-9 no se va a formar. Y por lo tanto, no vamos a encontrar esta elevación a pesar de que el paciente tenga un cáncer de páncreas o de vía biliar. Otro marcador tumoral que también utilizamos en la práctica es el antígeno carcinoembrionario, utilizado ampliamente en cáncer de colon y de recto. Al igual que el CA19-9, es uno de los estudios iniciales ante la sospecha de un cáncer de colon y de recto. Además de que a lo mejor se pudiera pedir la detección de heces oculta, la detección de sangre oculta en heces o la colonoscopía, como parte de todo esta batería de estudios ante la sospecha de un cáncer de colon y de recto, también habría que solicitar un antígeno carcinoembrionario. Y como parte del seguimiento también es relevante, al igual que en cáncer de páncreas, lo que acabamos de ver. Yo probablemente a lo mejor tengo un paciente con un cáncer de colon y de recto con marcador elevado, le inicio tratamiento, desciende el marcador tumoral y bueno, eso a la larga me puede identificar qué tan activa o qué tan activa está la enfermedad o si el tratamiento se está volviendo el cáncer se está volviendo resistente al tratamiento. Ahora, aquí también hay algo importante que mencionar. Estos marcadores, todos los que acabamos de ver, también pudieran ser útiles, no como únicos métodos de estudio, pero sí útiles cuando no sabemos de dónde viene el cáncer. Poniendo muy puntual un paciente. Imaginémonos que tenemos una paciente de 60 años que tiene un tumor retroperitoneal, que está pegado ahí prácticamente a estructuras vasculares, pegado ahí a lo mejor al páncreas, pegado ahí al estómago. Se tomó una biopsia, pero no se identifica de dónde viene el sitio original, porque esa masa retroperitoneal es una metástasis, no significa que se haya originado de ahí el tumor. Y dentro de esta batería, bueno, ese es el manejo del primario en estudio, pero dependiendo de la clínica, pues podemos pedir estudios muy dirigidos hacia una zona, podemos pedir apoyarnos en marcadores tumorales, pedir a lo mejor estudios de endoscopía, colonoscopía en caso de una sospecha. Y bueno, esta paciente, particularmente esta que les comento, dentro de la batería de los estudios reportaba un estreñimiento crónico, no había datos de sangrado franco, pero la paciente sí tenía anemia. Y hay que recordar que anemias crónicas en una paciente que a lo mejor no tiene un cuadro tan franco, hay que buscarle dentro del diagnóstico diferencial un tumor primario en tubo digestivo. Esta paciente, una masa retroperitoneal, anemia crónica. Y aparte de esto, el antecedente de estreñimiento, pero ya tenía una tomografía que no decía que no había nada en el intestino. Pero hay que recordar que la tomografía tal vez no es el mejor estudio para evaluar colon. Entonces, ante esa sospecha le pedimos marcadores tumorales y salió con el antígeno carcinoembrionario elevadísimo. Se hizo una colonoscopía y se identificó un tumor que estaba en el ciego y ahí estaba sangrando. Entonces, a lo que voy es que todos estos marcadores tumorales también pudieran ser útiles como apoyo, cuando no sabemos exactamente de dónde viene el tumor original. Y bueno, regresamos específicamente al antígeno carcinoembrionario en cáncer de colon y de recto. Entonces ya dijimos que como parte de la sospecha es un estudio que se puede solicitar, ya dijimos como parte del seguimiento también, y quiero puntualizar en esto, vean, en lo que pone aquí en este escenario. Aquel paciente que a lo mejor ya recibió tratamiento y ya se curó el paciente. Y dentro del seguimiento, pues está recomendado hacer diferentes estudios, y entre ellos el antígeno carcinoembrionario. Y que de repente el antígeno carcinoembrionario empezara a elevarse. Ok, pues yo me iría a un examen físico, ¿no? Tal como dice la guía. No, pues no hay datos de tumor. Le hago una colonoscopía. No, pues salió negativo. Todo bien la parte del colon que quedó. Una tomografía con contraste. No, pues todo se ve bien. Entonces, si tuviera hallazgos negativos, el paso a seguir, y recuerden esto, sería hacerle un PET-CT, ¿no? Obviamente, si ya encuentro hallazgos positivos, pues ya hay que documentar la enfermedad y darle tratamiento. A lo que voy con esto, y muy particular este escenario, es que es común, que a lo mejor el paciente ya quitamos el tumor, tenía el marcador tumoral elevado en un inicio, con el tratamiento descendió, se mantuvo en seguimiento y de repente se empezó a elevar y a elevar y a elevar el marcador tumoral. Y ante hallazgos negativos,
que ya le hicimos examen físico, colonoscopía, tomografía, no encontramos por qué está elevando el marcador. Es cuando tuviera indicación aquí el PET. Entonces, también como parte del seguimiento, sí es muy relevante el marcador tumoral. Otro marcador tumoral que también tenemos es el CA125. Como ya habíamos comentado, bueno, cáncer de ovario es donde pudiera tener impacto. Ahora, como cribado servirá pedir el CA125, y como cribado me refiero a pacientes que no tienen todavía la enfermedad, pero que pudiera haber riesgo de desarrollarla. Y aquí, de forma muy puntual, me refiero a aquellas pacientes que pudieran tener alguna alteración genética que te pudiera predisponer a desarrollar cáncer de ovario. Y entre ellas, dos las más relevantes. Cuando se tenga una mutación de BRCA1 o BRCA2, esta alteración genética te puede favorecer para desarrollar cáncer de mama, cáncer de ovario, páncreas, próstata. Pero uno de ellos es ovario. Entonces, ¿valdrá la pena en una persona que se conoce como portadora de esta mutación hacerle algún cribado con un CA125? Y el otro punto es en un síndrome de Lynch, un paciente que tenga, apoyándonos en los criterios de Amsterdam 2, ¿no? Esto de que si tenga varios familiares con cáncer asociado al síndrome de Lynch, principalmente acuérdense que el síndrome de Lynch se asocia sobre todo a cáncer de colon y a cáncer de endometrio. Pero no son las únicas. También tenemos cáncer de ovario, tenemos cáncer de vías biliares, cáncer del sistema nervioso central, etcétera. Entonces, ¿vale la pena ser cribado en estos pacientes? Fíjense lo que dicen las guías europeas en cuanto al síndrome de Lynch para ovario. Sí da la recomendación de hacer un ultrasonido transvaginal y el marcador tumoral a partir de los 30 años y hacerlos con un intervalo de cada año. Pero tiene un grado de recomendación 4C, es decir, no es o sea, no tiene como que las principales evidencias de recomendación. Y en cuanto a los pacientes que tienen mutación de BRCA1 y BRCA2, la verdad es que el marcador tumoral ya se ha estudiado que no ayuda mucho. Entonces, la verdad es que como cribado, dudoso lo dejaría. Bueno, más allá del cribado, ¿tiene algún papel en la sospecha? Pero ya cuando tenemos sospecha de un cáncer, sí, ahí sí. Como estudio inicial ante la sospecha de un cáncer de ovario, hay que solicitarlo. Aquella paciente que llega con dolor abdominal, distensión abdominal, que a lo mejor le puedes palpar o no una masa pélvica, a más allá del estudio de imagen, hay que pedirle siempre un CA125, ¿no? Y también como parte del seguimiento, al igual que los anteriores marcadores tumorales. Si yo ya le di bajo el marcador tumoral, pues eso me puede indicar a largo plazo, pues si se llegara a activar o si está funcionando mi tratamiento o no. Fíjense que el CA125 también tiene un papel relevante para los tratamientos quirúrgicos. Toda paciente con un tumor en el ovario con sospecha, hay que meterlo a operar para intentarle hacer para hacerle una cirugía estadificadora, pero también con objetivo de citorreducir lo máximo que se pueda la enfermedad. Y entonces, cuando se ha mucho investigado esto de qué tanta posibilidad hay de que yo pueda quitar toda la enfermedad en la cirugía. Y a esto le llamaríamos una citorreducción óptima, porque ya no dejó tumor o mínima, milimétrico. Y una citorreducción subóptima es cuando se intentó quitar, pero todavía dejó tumor ahí, francamente, más de 1 centímetro. Entonces, nuestro umbral es 500 del marcador tumoral. Un CA125 por arriba de 500 nos va a indicar o nos va a hacer la probabilidad de que no le podamos hacer una citorreducción óptima. Sobre todo porque el marcador tumoral elevado nos va a indicar qué tanta enfermedad pudiera tener. Y en esos escenarios, bueno, cuando tenemos una alta CA125, pues pudiera orientarnos a que tal vez no vayamos a poder hacer una citorreducción óptima. ¿Okay? Y bueno, también abajo, fíjense, lo mismo que sucedía en colon, que a lo mejor ya quitamos la enfermedad y le damos de seguimiento con el CA125 y de repente empieza a elevar, pero solamente eleva el CA125 y que ya y le hicimos estudios y no encontramos francamente tumor, pero el marcador tumoral empieza a elevar y elevar y elevar. La verdad es que es un dilema para los oncólogos, porque decimos, oye, pues no hay evidencia de enfermedad, pero el marcador tumoral se está elevando, elevando, elevando. Esto ya se ha estudiado. Si vale la pena iniciarle tratamiento solamente con la pura elevación del marcador tumoral, o esperarnos hasta que tenga una progresión radiológica, es decir, que haya una masa. Y fíjense que eso ya se ha estudiado, hay varios estudios que han evaluado esta situación, y uno de ellos es esta, publicada en Lancet 2010, donde intentaron a unos pacientes darles el tratamiento inmediatamente cuando se empezara a elevar el marcador tumoral, o esperarnos hasta que hubiera una masa.
El tiempo más o menos entre que el marcador tumoral empiece a elevarse hasta que ya se identifica una masa es alrededor de 5 a 6 meses. No siempre sucede, pero sí pudiera ser entre 5 o 6 meses. Entonces, este estudio lo que hizo fue darle tratamiento inmediatamente luego que se eleva o esperarnos hasta que tuviera una progresión franca, radiológica. Y lo que encontró es que no había beneficio en supervivencia global. O sea, no voy a impactar en que el paciente viva más. Y lo que sí puedo hacer es que si yo le inicio tratamiento, mayores efectos secundarios y mayor abandono de tratamiento. Entonces, lo que se recomienda es que mejor nos aguantemos el tratamiento hasta evidenciar enfermedad franca y no tomar decisiones solamente con un marcador elevado. La guía aquí lo pone como una opción, pero fíjense, lo pone con una categoría 2B, es decir, 2B que no está tan recomendado. Vámonos ahora con el antígeno prostático específico, cáncer de próstata. Para empezar, ahorita vamos a ver cómo se modifica el antígeno prostático específico, pero los valores, no hay un valor normal, porque va a depender de muchas causas o de muchas situaciones. Y una de esas es la edad. Un hombre, entre más edad tenga, mayor rango de que ese antígeno prostático pudiera estar un poco más elevado. Hay que entender al antígeno prostático que va a estar constituido a su vez por dos antígenos prostáticos. Es decir, el antígeno que nosotros le pedimos en un laboratorio al paciente se le va a llamar el antígeno total. Y el antígeno total es la suma del antígeno libre más el antígeno complejo. Al antígeno libre es aquel que no va a estar unido a proteínas, mientras que el antígeno complejo es aquel que va a estar unido a proteínas. Y vaya, el antígeno prostático es normal encontrarlo en sangre, ¿sí? En condiciones benignas, como una hiperplasia prostática benigna, también puede estar, y puede estar muy elevado. Pero vamos a entender qué nos podemos apoyar en esto de saber de que el antígeno hay dos, el complejo y el libre. Fíjate, esto es lo que sucede de forma normal, a su izquierda. Normalmente el antígeno prostático no sale inmediatamente como un antígeno activo, maduro, no. El primer paso es que se forma como un ProAPE, un ProPCA. PCA viene de las cifras en inglés, Prostatic Specific Antigen. Entonces, PCA y AP es lo mismo, antígeno prostático específico. Entonces, el primer paso, cuando ya se va a formar el antígeno prostático, se forma en forma de ProAPE, como una proenzima. Esta proenzima llega al lumen y se va a activar, se le quita el pro, se activa y se va a formar ahora sí antígeno activo, AP activo. De aquí va a tener dos caminos. Un camino es que va a pasar directamente a la sangre, pero el otro camino es que va a pasar por un evento de proteólisis. Y este evento de proteólisis va a hacer que este AP activo, maduro, se inactive. Y ahora sí, de forma inactiva, va a pasar a la sangre. El antígeno que estaba activo, al pasar a la sangre, se le tienen que pegar proteínas. Y esta unión del antígeno activo unido a las proteínas se le va a llamar el antígeno complejo. ¿Sí? El antígeno complejo. Mientras que aquel antígeno inactivo que pasó a la sangre se le va a llamar antígeno libre, porque un antígeno inactivo no necesita pegarse de proteínas, entonces está libre. ¿Qué pasa cuando hay cáncer? Ustedes saben que cuando hay cáncer la membrana basal está alterada, las células basales pueden estar alteradas. Y entonces aquí, cuando hay cáncer, pues al haber esta alteración, no permite esto de arriba. Esto sucede de forma truncada. A lo mejor si hay, pasa por el ProAPE, pasa al activarse, pero luego pasa a sangre. No pasa tanto por este proceso de proteólisis. O sea, a lo mejor hay nada más la formación de estos dos, el ProAPE y el APE activo. Y como está rota la membrana basal, inmediatamente pasan hacia la sangre. De tal forma que entonces vamos a tener el AP activo que se pudo llegar a formar, pasó inmediatamente a la célula sin pasar por la proteólisis y se le pega proteínas y forma AP complejo. Y también pasa el ProAPE. O sea, como hay muchos que no van a pasar por todo este proceso y como está roto todo, pues va a pasar directamente hacia afuera. Y aquí lo tenemos como ProAPE. ¿Qué se dan cuenta? Que en un paciente, mejor dicho, en un hombre normal que no tenga cáncer, vamos a encontrar en el suero ambas proteínas, o ambos antígenos, el que está unido a proteínas, que sería el AP complejo, y el que está libre, que es el que no está unido a proteínas. Y más o menos la proporción entre el AP complejo y el AP libre es que va a haber mucho más AP complejo en condiciones normales, ¿sí? Pero el AP libre va a ser más del 10% del AP total. ¿Ok? ¿Qué pasa en cáncer? Mucha formación de AP complejo. Pasa el ProAPE, pero este no se mide. Si el que se va a medir es este.
Y entonces, ¿dónde quedó el AP libre? No, como no hubo este proceso de proteólisis para inactivar, no se dio tanto este proceso. Y entonces aquí el AP complejo va a haber mucho, y aunque pudiera llegar a haber AP libre, es mínimo, es menos del 10%. Entonces, esto nos sirve porque entonces cuando sospechemos en un paciente con cáncer de próstata, le pidamos los dos, que nos pongan el AP complejo y el AP libre. Porque a veces si nada más ponemos pedir antígeno prostático, nos van a medir el total. No nos van a hacer la diferencia de cuánto fue de complejo y cuánto de libre, nos ponen el total. Entonces, lo que sí vale la pena es a lo mejor pedir AP total y AP libre, con esos dos, porque automáticamente ya con eso sabes cuánto es del AP complejo. Un ejemplo, tenemos este paciente que tenía un antígeno prostático total de 15.3, está elevado. Ya dijimos que no hay un valor normal, que va a depender de la edad, es cierto, pero está elevado. Y vemos cuánto tiene de antígeno libre, 0.534. Ahora, ¿qué porcentaje es este del total? Es 3.49. ¿Qué quiere decir? Hay muy poco antígeno libre. Aquí lo tenemos. No hay nada de antígeno libre prácticamente. Y esto sucede comúnmente cuando hay cáncer. Entonces pudiéramos decir que si el AP libre es menos del 10%, alta sospecha de que es cáncer. Si el AP libre es más del 10%, más probabilidad de que sea cáncer. Y aquí tenemos, entre menos tenga, mayor probabilidad de cáncer. Entre más el porcentaje de AP libre, menor la probabilidad de que sea cáncer. Vamos a pasar a otro aspecto muy relevante, ya unos minutos ya para terminar. El antígeno prostático como parte de un cribado. La verdad es que está muy discutido. Todos habíamos escuchado que a partir de los 45, 50 años hay que hacerse el tacto rectal y el antígeno libre para todos los hombres. Eso ya es tema de mucho debate. En algunos autores refieren que el tacto rectal ya no se debería de hacer como parte del cribado. No, si ya tienes alguna alteración o alguna molestia, sí, pero eso ya no es cribado. Como cribado es cuando aquel paciente que no tiene ninguna molestia. Entonces, como cribado está muy discutido. Y la detección, el tacto rectal, ese sí ya no se recomienda. Hay algunas fuentes que pudieran recomendarlo, podría ser, pero realmente ya se está limitando que sea como parte de un cribado. Y esto es porque un tacto rectal anómalo no te va realmente a verificar que sea cáncer, y al contrario, un tacto rectal normal tampoco te va a decir que ya no sea cáncer. Bueno, todo método de cribado, para que sea un buen método de cribado, tiene que impactar en la supervivencia global de la enfermedad a la que estamos haciendo ese estudio. Es decir, ¿cómo yo sé si mi antígeno es un buen método de cribado? Esto va a ser si impacta en que los pacientes vivan más. ¿Okay? No que se detecte más rápido, no, que viva más. Así es como se miden los métodos de cribado. ¿Y qué ha pasado con cáncer de próstata? Específicamente el antígeno prostático ha tenido muy pequeño beneficio en la reducción de la mortalidad. Entonces, por eso es que está mucha discusión. Y también hay que considerarse esto, que los posibles beneficios de las pruebas de detección deben sopesarse con los posibles daños de la calidad de vida. ¿A qué voy con esto? Supongamos que el hombre nunca tuvo ninguna molestia, ¿ok? Y no se hizo el antígeno, y no pasó nada. Y se murió de otra cosa, ya de una edad avanzada. Pero ahora vamos a poner en otra parte aquel hombre que no tenía ninguna molestia, pero se hizo su antígeno a los 45 o 50 años y salió positivo. Chin, ok, ya me dio ansiedad. Oye, doctor, salió elevado mi antígeno. Eh, ¿Y si es cáncer? A lo mejor no, es una hiperplasia prostática, pero ya está condicionando que a lo mejor ya el paciente diga, no, sí va a ser cáncer, sí va a ser cáncer. A lo mejor me someto a una biopsia, procedimiento invasivo, procedimiento molesto. Entonces, a lo mejor el paciente, en caso de que tuviera cáncer de próstata a veces es uno de los tumores que nunca da problema. Claro, hay de pacientes a pacientes, pero puede ser que nunca dé problema. Y a lo mejor el paciente se muera por otra cosa, ya cuando tenga una edad mayor. Y a lo mejor el cáncer que sí se pudo identificar con una biopsia es un tumor o sea, es un tumor de muy buen pronóstico. Entonces a lo mejor podríamos estar sobrediagnosticando la enfermedad. Y a lo mejor nunca le iba a dar problema. Y lo otro, complicaciones del tratamiento.
Supongamos aquel paciente que se hizo la biopsia, que salió, bueno, primero salió un antígeno elevado, no tenía ninguna molestia, se sometió a la biopsia, salió que era cáncer, se sometió a una prostatectomía, linfadenectomía, o se sometió a radioterapia, y ahora el paciente ya tiene disfunción eréctil, ya tiene dificultad para miccionar, ya a lo mejor tiene un poco de linfedema. Vaya, todas estas posibles complicaciones que pudieran llegarse a presentar. Entonces siempre hay que sobrepesar la verdad, y está muy discutido. O sea, realmente hacerlo no significa que esté mal, no hacerlo tampoco significa que esté mal. Ya dependerá de cada médico y, claro, individualizar siempre a cada paciente. ¿Qué dicen las guías norteamericanas? Y tal como aquí dice, discutir sobre los riesgos y los beneficios potenciales de medirle el antígeno prostático. Y dice que, pues, si decidimos usarlo como cribado, pues lo podemos empezar a hacer a partir de los 45 años en personas que son de riesgo promedio. Y a partir de los 40 años en pacientes que son de alto riesgo. ¿Quiénes serían alto riesgo? Los de la raza negra, aquellos que ya se conocen con una mutación germinal, por ejemplo, BRCA1, BRCA2, o aquellos que tienen una historia familiar de cáncer. Ellos entrarían como de alto riesgo y a partir de los 40 años podría considerarse. Y bueno, ya dependiendo de los resultados que salgan, va a depender cada cuánto tiempo se tiene que repetir el estudio. Y bueno, si es cáncer de próstata, la verdad es que también nos basamos en la expectativa de vida. ¿Realmente tendrá caso pedirle un antígeno prostático a un hombre mayor de 75 años? Pues probablemente no, porque a lo mejor la expectativa de vida a 10 años sea mínima, ¿no? Puede ser. Entonces, ¿tendrá caso hacer el antígeno? Ay, si sale positivo, habrá que hacerle algún procedimiento, habrá que biopsiarlo. Todo va a depender de la expectativa de vida que se tenga el paciente. Es algo que sí en próstata utilizamos mucho, ¿no? A lo mejor a manera personal, y como les digo, no quiere decir que el antígeno esté mal pedirlo o no pedirlo. Yo creo que hay que individualizar, pero a lo mejor donde sí lo pediría sí o sí, serían en aquellos hombres que son de alto riesgo, raza negra, que ya se conocen con una mutación germinal, y en aquellos que tengan historia familiar de cáncer de próstata. A lo mejor a ellos sí. En los que son de riesgo promedio, que no tienen ninguna de estas antecedentes, tal vez sí lo pensaría. Te digo, tal vez hacerlo no está mal, pero también no hacerlo no está mal. Habría que discutir todos estos escenarios. Es un tema de debate actual. Entonces ya vimos como cribado. Ahora, también se puede utilizar como estudio inicial ante la sospecha de un cáncer de próstata y también en el seguimiento, para evaluar la respuesta a un tratamiento, para evaluar la resistencia a un tratamiento, para evaluar progresión. Inclusive nos ayuda también para valorar suspensión de tratamiento o para necesidad de tratamiento. Aquel paciente que a lo mejor es metastásico y dentro del cáncer de próstata algo muy importante es mantenerlo castrado, es decir, con los niveles de testosterona bajos. Pero pues esto puede condicionar en muchas ocasiones pues pérdida de la libido, alteraciones en su estilo de vida, ¿no? Cansancio, fatiga importante. Entonces, si el antígeno prostático está muy controlado, está muy negativo, pudiéramos considerar suspender un poco el tratamiento. Y en caso de que se empiece a elevar, pues nuevamente introducir el tratamiento. A esto le llamamos nosotros intermitencia. Entonces, nos ayuda también el antígeno a esto. También nos ayuda a clasificar al paciente. Hay varias clasificaciones en cáncer de próstata. Una de ellas es evaluar qué riesgo tienen, sobre todo en etapas no metastásicas. Y nos ayuda el antígeno prostático. Y también, por ejemplo, ya le iniciamos al paciente un tratamiento y si hay algo que se llama resistencia a castración, esto quiere decir que a pesar de que yo le esté castrando y que tenga niveles de testosterona negativos, por debajo de 50, a pesar de esto, el cáncer sigue avanzando. Eso significa resistencia a castración. Y sigue avanzando y nos damos cuenta porque aparecen nuevas lesiones o porque el antígeno prostático se continúa elevando, a pesar de que yo tengo mis niveles de testosterona totalmente bajas. Entonces, eso se llama resistencia a castración y es uno de los criterios que utilizamos, el uso del antígeno, para definir esta enfermedad. Ya vamos casi a terminar. Uno de los últimos, los marcadores tumorales utilizados para los tumores germinales. Fíjense que aquí, por ejemplo, tumores germinales me refiero a testículo, ovario germinal, pero también no son los únicos sitios. También tenemos a nivel retroperitoneal, a nivel mediastinal y a nivel pineal. Y bueno, donde más se llega a utilizar es en cáncer de testículo por ser el más frecuente. Hay que recordar que cáncer de testículo hay dos tipos, el no seminoma y el seminoma. Y bueno, estos tres marcadores se van a elevar o suelen elevarse cuando tenemos estos tumores. No siempre,
pero sí muchas ocasiones sí. Tomar en cuenta que cuando tenemos un no seminoma puede incrementarse los tres, pero cuando tenemos un seminoma nunca va a elevar la alfa-fetoproteína. Y si lo elevara, probablemente haya un componente no seminomatoso que no se haya observado y que lo esté elevando. Entonces, hay que considerar que estos marcadores tumorales muchas veces los puede producir órganos normales, condiciones fisiológicas, pero también cáncer germinal. Y de mucha relevancia saber la edad media de cada marcador. Alfa-fetoproteína hasta 7 días, fracción beta hasta 36 horas, y la deshidrogenasa láctica, como ustedes saben, pues es muy variable porque es poco específica. Fíjense que todo paciente que tenga una masa testicular, hay que pedir los marcadores tumorales. Entonces, como estudio inicial, ante una masa testicular, hay que solicitarlo. Para clasificar al paciente, nosotros utilizamos esta clasificación basada en este artículo, que salió en 1997, que es por la International Germ Cell Cancer Collaborative Group, o abreviada como IGCCCG. Y esto nos divide en riesgos. Esto tiene impacto en el tipo de tratamiento que le vamos a dar al paciente. Y vean uno de los criterios para poder clasificar cómo están los marcadores tumorales. Entonces, para clasificar también nos ayudan bastante. Pero ojo, esta clasificación y estos marcadores tumorales se deben de tomar después de haberles hecho la orquiectomía al paciente. Todo paciente con cáncer de testículo, o sea, una masa testicular, le haces los marcadores tumorales, le haces un ultrasonido testicular y documentas una masa testicular, el paciente va para orquiectomía. No importa si es metastásico o no es metastásico, hay que quitar el testículo. 7 días al menos después, habría que pedirle esos marcadores tumorales para que yo lo pueda clasificar para ver si entra en alguno de estos 3 grupos. ¿Por qué 7 días? Por la vida media de los marcadores tumorales. Máximo tienen una vida media de 7 días. ¿A qué voy con esto? Supongamos que yo inicialmente al paciente con una masa testicular le pedí los marcadores tumorales y salieron elevados. Después se quitó el tumor con la orquiectomía. Quiere decir que yo al quitar el tumor, se entendería que los marcadores tumorales tendrían que descender. Y máximo tendríamos 7 días para que ya llegaran a su valor normal. Pero ¿qué pasa si inicialmente estaban elevados? Después se operó y se quitó el tumor. Si no hay metástasis en ninguna otra parte, a los 7 días ya van a estar negativos los marcadores. Pero ¿qué pasa si le tomo los marcadores a los 2 días? Probablemente apenas van descendiendo por la vida media que tienen. Pero yo esperaría que después de la semana ya estarían negativos, si es que ya quité el tumor y no hay otro lugar donde esté afectado. Pero ¿qué pasaría si yo inicialmente le tomé marcadores tumorales, estuvieron elevados, le hice la orquiectomía, le quité el cáncer, aparentemente, pasan 2 semanas y pasan 2 semanas y el marcador tumoral sigue elevado? ¿Qué significaría? Que debe de haber una parte en alguna parte del cuerpo que tenga tumor y que me esté persistiendo esta elevación, que me esté favoreciendo la persistencia de esta elevación del marcador tumoral. Entonces, por eso es que los marcadores tumorales se deben de tomar al menos 7 días después de la cirugía. Los marcadores tumorales también nos ayudan a definir tratamiento y como parte del seguimiento. De hecho, estos tumores germinales, aunque no haya evidencia de enfermedad macroscópica, es decir, aunque yo no tenga una masa por un estudio de imagen, por puro marcador tumoral, hay que iniciarle tratamiento. Es el de los pocos tumores donde no me importa tanto si hay tumor visible o no. Por puro marcador tumoral tendría la indicación de iniciarle tratamiento. Sobre todo cuando ya tuvimos el antecedente de un cáncer germinal. Y finalmente, ya para terminar esta plática, la cromogranina A y el ácido 5-hidroxindolacético. Este se mide en sangre, el de abajo se mide en orina de 24 horas. Y estos son útiles en los tumores neuroendocrinos. Sobre todo la cromogranina A nos ayuda para el diagnóstico. Tumores con una presentación poco específica, hay que decirlo. Muchas veces el paciente solamente va a tener diarrea o solamente va a tener alguna alteración en la coloración de la piel o solamente va a tener algunos espasmos o va a tener solamente algunas cuestiones metabólicas que no te logras explicar. Entonces, una presentación muy poco específica de los tumores neuroendocrinos, pero cuando ya se haya descartado que no hay una causa franca,
Por ejemplo, aquel paciente con diarrea continua, ya le hicieron miles de estudios y no encuentran la causa y que hay sospecha de que sea una enfermedad inflamatoria intestinal y ya se descartó, bueno, no pierdan de vista estos marcadores porque pudiera ser un tumor neuroendocrino, ¿no? Cromogranina nos sirve para el diagnóstico, sensibilidad del 73%, especificidad del 95%. Y el 5, bueno, el de ácido 5 hidroxindolacético, este es un metabolito de la serotonina. Y sobre todo se utiliza en tumores neuroendocrinos de intestino delgado metastásico. Y lo que nos apoya mucho, sobre todo, para evaluar la respuesta al tratamiento que vayamos teniendo. Ya para finalizar estos 5 minutos, un caso clínico, un hombre de 20 años, sin antecedentes de importancia, en abril del 2021 tuvo dolor lumbar, en epigastrio constante y una pérdida de peso no especificada. En junio del 2021, ante la persistencia de síntomas, se hace una endoscopía donde encuentra edema y eritema a nivel del duodeno. Se hace una biopsia y fíjense lo que salió en la biopsia, un carcinoma de células en anillo de sello a nivel del duodeno. Le hacen una revisión de laminillas y salió que era un adenocarcinoma poco diferenciado, le hacen inmunistoquímica y apuntaba aparentemente a un probable primario pancreateo biliar o gástrico. Le hacen una tomografía e identifican un tumor retroperitoneal que rodeaba la arteria, la vena renal derecha, múltiples adenomegalias a nivel retroperitoneal, peripancreáticas y mesentéricas. Vaya, un paciente así, dices, o sea, es hombre de 20 años, un cáncer gástrico, pancreatobiliar, no imposible, pero sí poco frecuente a esa edad. Nosotros desafortunadamente nos basamos en lo que dice el reporte de patología y el reporte nos dice que es un adenocarcinoma y probable origen pancreatobiliar o gástrico, pero tiene mucha actividad ganglionar retroperitoneal. Inicialmente el médico que abordó a este paciente le mandó a hacer un ultrasonido testicular por la sospecha de que podría ser un germinal o un cáncer de testículo. Y fíjense lo que salió en el ultrasonido. Probable seminoma testicular izquierdo. Lo operan en julio del 2021 y la orquiectomía salió negativa para cáncer. Sí, en el ultrasonido había algo, pero ya cuando se quitó el testículo y se checó, negativa. Entonces, pues ante esta evidencia y con el antecedente de un adenocarcinoma poco diferenciado, la verdad es que, pues, nos basamos mucho en lo que dicen los reportes de patología y el paciente inició una quimioterapia para estómago, pero que también le puede pegar a nivel pancreatobiliar, que es ese esquema de Capox con capecitabina y oxaliplatina. Pero fíjate que en octubre del 2021 progresó a la enfermedad a nivel retroperitoneal, a nivel de raíz del mesenterio, a nivel hepático. En noviembre deciden cambiar el tratamiento por otro esquema, un esquema fuerte y muy bueno para estómago. El esquema FLOT, fluorouracilo, leucoborina, oxaliplatina y docetaxel. Y el paciente sigue con progresión, ahora a nivel hepático. Le hacen, de hecho, quimioembolización de lesiones hepáticas. Entonces, tenemos un paciente, hombre de 20 años, con sospecha de un cáncer gástrico o pancreatobiliar, que se le ha dado las mejores líneas de tratamiento y no funciona. Y eso es poco frecuente. Al menos detener la enfermedad, pero no, aquí está progresando. Piden una segunda opinión aquí con el equipo de oncología donde yo me encuentro. Y bueno, decidimos, ¿sabes qué? Ante esta discrepancia de que no está funcionando, decidimos volver a tomar una nueva biopsia, hacerle un PET y marcadores tumorales. El PET, múltiples lesiones, bueno, aquí apoyándose con la tomografía, múltiples lesiones pulmonares, y el PET con una franca actividad retroperitoneal. Pero también había lesiones a nivel de ganglios cervicales, ganglios torácicos, ganglios abdominopélvicos, a nivel pancreático, peripancreático, a nivel hepático y a nivel suprarrenal. Y dentro de los marcadores tumorales, fíjense, elevadísima la DHL, elevadísima la fracción beta, 41.692. Y elevada, más o menos, la alfa-fetoproteína. Ese resultado lo tuvimos el 14 de febrero. Ya con esto era suficiente. Acuérdense dónde se elevan esto. En los germinales. Entonces, ya después se tomó la biopsia, pero que llegó el resultado, pero dije, no, ¿sabes qué? Ya con los marcadores te voy a tratar como un germinal. Cambiamos el esquema de tratamiento a un esquema que va dirigido para germinales, que es el esquema BEP, que es bleomicina, topósido y cisplatino. Se recaba el reporte de la nueva biopsia que habíamos hecho nosotros, documentando carcinoma embrionario, que es un tumor germinal. Y con este esquema, la verdad es que le fue bien en cuanto a respuesta al tratamiento. En un PET que se hizo después, había respuesta, había disminuido las lesiones. Quiere decir que íbamos por buen camino. Desafortunadamente, como el paciente ya había recibido diferentes esquemas de quimioterapia, pues poco a poco la mérula se va desgastando.
Y el paciente durante su tratamiento con BEP tuvo toxicidad hematológica importante que ameritó hospitalización en múltiples ocasiones. En los marcadores, se fue pidiendo marcadores en cada ciclo, fueron 4 ciclos de BEP, iba bajando el marcador tumoral y los últimos en julio, vean, de febrero a julio. El DHL más o menos, inclusive esto aumentó un poquito, pero vean la fracción beta, bajó de 41,000 a 13,000, o sea, un descenso verdaderamente importante. Y alfa-fetoproteína de 19 a 2. Significaba que por imagen con el PET y bioquímicamente estábamos teniendo respuesta. Desgraciadamente el paciente en julio del 2022 tuvo una de las metástasis hepáticas y empezó a sangrar. Hizo hemoperitoneo, requirió cirugía y posteriormente complicó con falla renal, encefalitis y falleció a los pocos días, ¿no? A manera de conclusión podemos decir entonces, lamentablemente en este caso, pues se juntaron pues varias situaciones, desde lo que nos decía el reporte de patología, de que ya se había descartado un cáncer testicular. Lo podríamos concluir que era un germinal retroperitoneal. O sea, no había a lo mejor a nivel del testículo, pero sí había un germinal retroperitoneal con mucha actividad ganglionar. Y a lo mejor la célula estaba totalmente desdiferenciada, que eso hizo que a lo mejor no se identificara bien en la biopsia que era un germinal de inicio. Y los marcadores tumorales, bueno, vean el peso que tienen acá. A lo mejor si los iniciales, en caso de haberlos solicitado, iban a estar muy elevados. Y yo, pues de acuerdo a estos marcadores tumorales, fue que hice el cambio de tratamiento, es más, sin esperarme el resultado de la biopsia que había enviado. Pero ya con esos marcadores tumorales es un germinal, aunque el reporte de patología me diga otra cosa. Con tanta actividad retroperitoneal ganglionar, con la edad, vaya, ya con esto tomé la decisión de iniciarle con el BEP, a pesar de que no tenía el reporte de la biopsia, que ya después llegó unos días después y ya se corroboró, ¿no? Lamentablemente, pues se fueron juntando varias cosas con las complicaciones después de la cirugía y lamentablemente el paciente falleció, ¿no? Pero ven el impacto que tienen los marcadores tumorales para diagnosticar, para replantear todo el escenario y para valorar tratamiento y la respuesta a tratamiento. A manera de conclusión podemos decir que los marcadores tumorales como método de cribado en pocos. Próstata, discutido, ovario, a lo mejor no es tan útil, a lo mejor el síndrome de Lynch podría ser, hepatocarcinoma, súper útil como parte del cribado. Como diagnóstico, es muy útil el marcador tumoral, pero no solo, siempre acompañándose de clínica y de estudios de imagen. Y tomar en cuenta que el marcador tumoral es pronóstico en muchos tipos de cáncer. ¿Un cáncer puede elevar varios marcadores tumorales? Sí, no es específicamente de algún cáncer en particular. A lo mejor próstata sería como de los pocos donde sí, el antígeno prostático solamente se eleva en próstata, y esto es porque es órgano específico, esa proteína. Pero no es cáncer específico, porque también te lo puede elevar otras condiciones benignas de la próstata. Nos sirve también para evaluar la extensión de la enfermedad. Nos sirve para evaluar la respuesta a un tratamiento y como parte del seguimiento. Solamente que en muchas ocasiones, hay que decirlo, los marcadores tumorales les puedan generar mucha angustia y miedo a los pacientes. Y que esto es algo típico que todos los oncólogos coincidimos. Que llega el paciente y que a lo mejor lo primero que te pregunta es, doctor, ¿cómo salió mi marcador tumoral? Antes de revisarla, antes de explorarla, antes de ver cómo están los estudios de imagen. Entonces, sí, utilizarlos cuando haya necesidad, no de forma indiscriminada, pero sí considerar que en muchas ocasiones esto puede generar angustia y miedo al paciente. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Aquí están todos mis datos y si hubiera alguna pregunta, pues con todo gusto se pueden contactar conmigo y contestamos las dudas o recibimos cualquier tipo de comentario. Muchas gracias.